Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 23 de octubre, domingo 30 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo 30 del tiempo ordinario, en la primera lectura leemos el libro del Eclesiástico o libro del Siráside, capítulo 35, versículos 12 al 17 y 20 al 22. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y él, justo juez, le hace justicia. Palabra de Dios. En esta primera lectura del libro del Eclesiástico vemos un principio sumamente sencillo y básico en la vida cristiana. La vida cristiana, como sabemos, es el camino de liberación que nos ofrece el Señor, liberación del pecado y de la muerte. Pero ese camino de liberación pasa por ser una liberación de las apariencias de este mundo. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Las apariencias no sirven para nada y por eso es tan importante liberarnos de las apariencias. Por eso nuestro Señor ha sido tan duro, tan fuerte contra la hipocresía. Porque ¿qué es lo que hace la hipocresía? Pretender que yo puedo engañar a Dios. Y claro, esa hipocresía nos lleva efectivamente a tener un desbalance total en nuestra vida, porque vivimos ante los jueces del mundo. Queremos y pretendemos el juicio del mundo, cuando el único y verdadero juez nunca se va a dejar impresionar por las apariencias. No son las apariencias lo que determinan el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es, al final del día, el único juicio que interesa. Por eso el Señor no menosprecia a nadie por ser pobre. No, no es una condición delante de la cual el Señor se vea afectado. Ah, no, es que yo juzgo porque estás mal vestido, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No, no, el Señor va al corazón de cada uno de nosotros. Escucha, por tanto, las súplicas del oprimido, aquel que ha sido oprimido por los demás hombres. ¿Quién lo escucha? El Señor. El Señor pone atención a esos oprimidos, le pone efectivamente atención a aquellos que han sido oprimidos por sus hermanos. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Es decir, que el Señor pone atención a aquellos que en el mundo muchas veces no son escuchados. Quien sirve a Dios con todo su corazón, ese es oído. Yo quiero que el Señor me escuche. Bueno, lo primero que me tengo que preguntar es cómo estoy sirviendo yo a Dios. Mira, a mí me ha pasado muchas veces conversar con personas que me dicen, es que a mí Dios no me escucha. ¿Cómo lo sirves? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cuál es el servicio que tú le das a Dios? Y la primera respuesta que generalmente escucho es, bueno, yo cuando puedo ayudo a los demás y no sé qué. Maravilloso, pero ¿lo haces por amor a Dios? ¿Lo haces por amor a Dios?
verdaderamente por amor a Dios o por amor simplemente a los hombres. Porque está muy bien ser caritativo y amar a los hombres, pero uno puede tener efectivamente solo ese deseo de amar a los hombres, pero no servir a Dios a través de ese amor. Y lógicamente el servicio a Dios empieza por un servicio directo a Dios. Yo le rindo culto a Dios como es debido, como es justo y necesario. Vas a misa a cumplir lo que el Señor te ha mandado. Toma y come, esto es mi cuerpo. Toma y bebe, esta es mi sangre. No. Entonces, ¿cómo sirves a Dios? ¿Y por qué sin servir a Dios estoy pidiendo que me escuche el Señor? Su plegaria, la plegaria de aquel que sirve a Dios, llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes. ¿Cuál es el camino para ser escuchado por el Señor? El camino de la humildad. El camino de la arrogancia no va a ser nunca el camino hacia el Señor. Fíjate qué importante es darnos cuenta que esa arrogancia se manifiesta cuando yo quiero imponer mis opiniones ante las de Dios. Cuando tú escuchas a una persona, no, es que a mí no me parece que no ir a misa es pecado. Ok, entonces tu opinión está sobre la palabra de Dios. ¿No te das cuenta que eso es arrogancia? No, pero es que a mí me parece, sí, ya nos queda clarísimo que a ti te parece, pero lo que a ti te parece no es lo que marca la realidad. Y seguramente si yo quiero imponer lo que a mí me parece, no caminaré el camino del Señor, que es el camino de la humildad. Y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende. La oración del humilde, por tanto, es una oración insistente, que no se cansa, que no se agota. Ah, pero es que yo le pedí a Dios y no me dio lo que... ¿Y cuánto pediste? No, una vez, dos veces. No, la oración es insistente. Y a veces hay cosas que demoran años. Años. Ay, ¿por qué tanto? Tanto para ti. Para el Señor no es mucho. A nosotros se nos puede pasar la vida y pensar que 70 años, 70 años para Dios es un soplo. Entonces tenemos que ponernos siempre en esa perspectiva de Dios hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Hasta entonces el humilde sigue clamando al Señor. En la segunda lectura leemos o continuamos leyendo la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Leemos el capítulo 4, versículos 6 al 8 y 16 al 18. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. No solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esa humildad, porque no parte de otro lugar, sino en la humildad de reconocer qué es lo que he hecho en la vida, San Pablo habla a Timoteo diciéndole que ha llegado la hora del sacrificio, el momento de su partida, y le muestra el miedo que tiene por delante. No, le muestra la tranquilidad de su conciencia. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe.
Qué bonito avanzar en la vida con esa tranquilidad que es la que deberíamos tener todos los días. Cuando una persona piensa en su muerte y dice, no, pero todavía no, me falta tiempo porque tengo que hacer, hermano mío, no es el modo en el que vivimos. Todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer hoy, porque el día que tengo es hoy. Y no puedo esperar, no, yo sé que en unos años voy a cambiar y que... No, porque eso significaría la arrogancia de pensar que yo tengo por delante muchos años, cuando no lo sé. Dios bendito nos dé a cada uno muchísimos años. Ojalá, Dios lo quiera así, pero no lo sabemos. No lo sabemos, por lo tanto, el modo en que vivimos nuestra vida no es ese. Tenemos que tener la tranquilidad de conciencia hoy. Y si yo no tengo tranquilidad de conciencia hoy, pues entonces no estoy caminando el camino del Señor. El camino del Señor se camina en esa tranquilidad. Estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy tratando. ¿He logrado hacer todo lo que pudiera hacer en mi vida? No, porque si no ya no tendría sentido estar vivo. Yo estoy vivo, entonces por tanto todavía tengo muchísimo por hacer. ¿Lograré hacer todas las cosas que debo hacer en mi vida? No, tal vez no. Muchos están siempre aferrados. No, yo le pido a Dios unos años más para dejar asegurada a mi familia, para dejar no sé qué. Hermano, no somos dueños de mañana. No somos dueños de mañana. Y normalmente cuando uno pone ese tipo de metas, nunca las alcanza. Siempre va a inventarse, no, todavía no es mi hora porque todavía tengo que hacer no sé qué, todavía tengo que no sé cuánto. Siempre voy a inventarme que tengo que hacer algo más. Entonces la persona que dice, yo por lo menos quiero criar a mis hijos y dejarlos estudiados. Y después se inventará que no, es que tengo que dejarlos casados, no, es que ahora tengo que asegurarme por el futuro de mis nietos. Y seguirá así toda su vida. La tranquilidad de conciencia de San Pablo nos tiene que hablar profundamente a cada uno de nosotros. He luchado, he llegado a la meta y no hay nada más que tenga que hacer. Todo lo que tenía que hacer lo he hecho efectivamente. Y ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará aquel día. Después cuenta San Pablo cómo ante los tribunales se tuvo que defender solo, pero lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque en esa defensa el Señor no lo ha abandonado. E incluso en ese momento duro el Señor ha querido utilizar eso. ¿Para qué? Para que Pablo pudiera dar a conocer el Evangelio y se proclamara con claridad. Incluso todas las cosas malas que puedo pasar han repercutido en ese enorme y gigantesco bien. En el Evangelio de este domingo, continuando la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El Señor quiere enseñar sobre la importancia de no tenerse, de no tenerse por justo y despreciar a los demás. Tenerme a mí por justo, por bueno,
despreciando lo que hacen los demás. Mira, este es un tema importantísimo en nuestra vida, porque es muy difícil que las personas se den cuenta de esto. Muchas veces en ese examen de conciencia caemos en esto, en la forma de ser, caemos en esto y no lo vemos. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano, y el fariseo, erguido, oraba: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana. Y uno dice, ¿qué tipo de persona puede hablar así? ¿Qué tipo de persona puede pretender poner delante de Dios todas sus cosas buenas como si Dios no las conociera? ¿Qué tipo de persona se tira flores a sí mismo? Bueno, yo te digo que es una de las cosas que más sucede en el confesionario. De las que más sucede en el confesionario. Personas que entran a hablar mal de los demás, a hablar de los pecados de otros y hablar de sus bondades. Oye, a mí me sorprende tanto que siempre se los digo: oye, disculpa, pero ¿has venido a tirarte flores aquí al confesionario? El confesionario es el basurero. ¿A qué vamos al confesionario? A tirar la basura. A tirar la basura, a botar la basura. Pero qué absurdo es entrar al basurero a echar la basura y no echar la basura, llevársela adentro. Y en cambio echarse flores en el basurero. En el basurero no me echo flores. Echo la basura fuera para limpiar. Pero claro, no, es que yo oro todos los días, hago esto, hago eso. Disculpa, pero la pregunta en la confesión fue: ¿cuáles son tus pecados? Hay personas que entran en shock y no entienden. Pero es que yo quería que sepa usted lo que yo hago. ¿Para qué? ¿Estás buscando el juicio del sacerdote para que piense bien de ti? El juicio, ya lo hemos dicho en la primera lectura, es ante el único juez. Las apariencias ante los hombres no sirven de absolutamente nada, de absolutamente nada. Pero hay formas distintas en las cuales esto puede ocurrir, porque es la criticonería contra lo que hacen los demás. Hay personas que pasan hablando de lo mal que hacen los demás. Y es tan fácil contemplar lo mal que hacen. Pero mira cómo hicieron esto y cómo hicieron esto y mira esto y esto y esto. Y entonces me paso siempre contemplando lo que hacen mal los demás, pero nunca contemplo lo que hago mal yo. Y es importantísimo volver nuestra mirada hacia nosotros mismos para contemplarnos a la luz de Cristo. Y es necesario pedir al Señor esta visión sobrenatural. Señor, que yo sea capaz de mirarme no como me gusta verme, sino como tú me ves a mí, es decir, como soy en realidad. Señor, permíteme verme como tú me ves a mí. El publicano se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, y lo único que hacía era golpearse el pecho. Dios mío, apiádate de mí. Soy un pecador. Nada más. No ha entrado ni siquiera en grandes detalles. Fíjate bien que una buena confesión siempre es de pocas palabras. Una buena confesión siempre es de pocas palabras. Yo no necesito grandes palabras. A veces yo le digo a alguna persona: oye, disculpa, pero está bonita la poesía, pero tal vez no es el lugar.
has venido a pintar los pecados y a ponerlos y a contar un poco de cosas y la conciencia que yo tengo de este mal enorme que he hecho. Está lindo el color, pero toda esta poesía, ¿para qué le sirve a tu alma? Cuando lo que deberías decir, estos son mis pecados. Punto. De estos estoy arrepentido, por eso estoy aquí. Esto es lo que pienso cambiar, porque tengo propósito de enmienda. Así de sencillo. Qué importante pedirle al Señor, pedirle de verdad, Señor, ayúdame, ayúdame a mirarme a mí, a dejar de mirar a los demás y a reconocer con rectitud cuáles son mis pecados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz domingo para todos.